Bajo el sol implacable de Arizona de 1835, Thomas Sullivan, de 12 años, se agachó en la penumbra de la despensa de la extensa hacienda de su familia, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Sus pequeñas manos, espolvoreadas de harina, trabajaban rápido, metiendo provisiones robadas, pan duro, cecina, un frasco de ungüento herbal de su difunta madre, en un saco de lona desgastado. Miró nervioso hacia la puerta, sabiendo que si su padre, el coronel James Sullivan, lo descubría, las consecuencias serían severas. La hacienda Sullivan, un faro de prosperidad en el territorio reseco, se erguía como una fortaleza de orden, su riqueza construida en el ganado y la creencia inquebrantable de que los apaches eran el enemigo, salvajes, que debían temerse y destruirse. Sin embargo, ahí estaba Thomas, el único hijo del coronel, preparándose para desafiar todo lo que le habían enseñado. Estaba a punto de llevar a escondidas estas provisiones a un guerrero apache herido que había encontrado agonizando en un cañón. ¿Por qué haría eso? La hacienda se extendía interminablemente por la tierra agrietada y quemada por el sol, pero para Thomas era una jaula dorada. Ese verano, una brutal sequía había convertido los arroyos en polvo y los pastos en paja quebradiza, crujiendo bajo los cascos de su robusto pony. A pesar de las estrictas órdenes de su padre de no aventurarse más allá de los límites de la hacienda, especialmente hacia el territorio apache, el espíritu aventurero de Thomas se resistía a las restricciones. Con sus alforjas llenas y una cantimplora colgada al hombro, cabalgó, dejando atrás las chimeneas humeantes de la hacienda. Las advertencias de su padre resonaban en su mente. Los apaches son sanguinarios. Te matarán sin dudar. El coronel, veterano de la guerra mexicano-estadounidense convertido en varón ganadero, pronunciaba estas palabras mientras limpiaba su rifle Winchester, con ojos duros como pedernal. Pero Thomas, con el coraje imprudente de la juventud, desechaba los cuentos de terror que mantenían a los colonos despiertos por la noche. Su madre, Mary, quien había muerto de fiebre 3 años antes, había sido su única fuente de una perspectiva diferente. En secreto, ella había llamado a los apaches el primer pueblo de la tierra, enseñándole a verlos como algo más que monstruos. Su compasión, un rasgo que su padre buscaba aplastar con disciplina militar, permanecía en Thomas como una rebelión silenciosa. Era su recuerdo lo que ahora lo impulsaba, guiando sus acciones mientras cabalgaba hacia lo desconocido. Un cañón angosto se alzaba adelante, sus paredes ocre elevándose como los huesos de la tierra. Thomas instó a su pony a bajar por un sendero tenue, el aire volviéndose más fresco mientras descendía. El leve murmullo del agua, un milagro en la sequía, lo atrajo más profundamente hasta que dobló una curva y se quedó helado. Allí, desplomado junto a un manantial poco profundo, yacía un hombre. Su cinta de cuero, cabello negro trenzado y mocasines intrincadamente elaborados lo identificaban al instante. Un apache. La respiración de Thomas se cortó. El pecho del hombre subía débilmente, pero su pierna izquierda tenía una herida abierta, con bordes ennegrecidos, cubierta de sangre seca. El miedo recorrió a Thomas, urgiéndolo a huir, pero algo más fuerte, quizá la compasión de su madre, lo mantuvo firme. Desmontó, sus botas crujiendo sobre la grava. Los ojos del apache se abrieron, oscuros y penetrantes a pesar de la bruma del dolor. Por un momento, se miraron. El chico de ojos azules, cabello como trigo maduro, y el guerrero, su mirada feroz pero cansada. Thomas esperaba odio, pero solo vio sufrimiento. La mano del hombre se movió hacia un cuchillo en su cinturón, pero carecía de fuerza para sacarlo. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Thomas en un español titubeante, esperando que el apache entendiera, ya que algunos habían aprendido el idioma a través del comercio con mexicanos. Para su sorpresa, el guerrero respondió en un inglés entrecortado. «Vete, chico blanco. Mi gente vendrá. Te matarán».
Thomas ignoró la advertencia. Con manos temblorosas, descolgó su cantimplora y se arrodilló junto al hombre, llevándola a sus labios agrietados. El apache bebió con avidez, sus ojos nunca abandonando los de Thomas, como si buscara algún motivo oculto. Cuando la cantimplora se vació, el guerrero exhaló un sonido tembloroso que hizo temer a Thomas que había muerto. Pero entonces habló de nuevo, más claro ahora. ¿Por qué ayudar a Naiché? Tu gente mata a la mía. Thomas no tenía respuesta. El conflicto entre blancos y apaches, asaltos, emboscadas, ganado robado, hogares quemados, era un enredo de odio que no podía desenredar. Todo lo que sabía era que dejar morir a un hombre se sentía mal, enemigo o no. «Estás herido», dijo simplemente. «Necesitas agua». Basándose en las lecciones de su madre, Thomas limpió la herida con agua del manantial y aplicó un emplasto del ungüento, cuyo aroma fuerte llenó el aire. Los frascos cuidadosamente etiquetados de su madre, llenos de remedios aprendidos de curanderos nativos, eran reliquias de un conocimiento que la mayoría de los colonos despreciaban como brujería. Naiché observaba con cautela, demasiado débil para resistirse. «Mi padre dice que la gangrena mata más hombres que las balas», murmuró Thomas, repitiendo palabras escuchadas en la hacienda. «Esta herida es grave. Necesitas un doctor». La risa de Naiché fue un graznido amargo. «Doctor Blanco, no ayuda a Apache. Mi curandero, lejos, en las montañas». Thomas miró al horizonte, ahora surcado de púrpura. La noche caía, y su ausencia pronto sería notada en la hacienda. Su padre enviaría partidas de búsqueda, y si encontraban a Naiché, el destino del guerrero estaría sellado. El odio del coronel Sullivan hacia los apaches, alimentado por la muerte de 3 peones en una emboscada el año anterior, era implacable. Dejar a Naiché aquí significaba la muerte por infección o descubrimiento. Llevarlo a la hacienda era impensable. Entonces Thomas recordó la cabaña del trampero, una choza abandonada a 2 millas, lejos de los caminos transitados. «Sé de un lugar», dijo, sosteniendo la mirada de Naiché. El guerrero lo estudió, el dolor nublándole los ojos. «¿Por qué, chico blanco? ¿Por qué arriesgar por un enemigo?» Thomas dudó, recordando una historia bíblica que su madre le leyó sobre un samaritano que ayudó a un extraño a pesar de la enemistad entre sus pueblos. Pero era más que las escrituras. Algo en el sufrimiento de Naiché despertaba una verdad que Thomas no podía nombrar, una sensación de que la división entre ellos no era tan natural como su padre afirmaba. «No eres mi enemigo», dijo al fin. «Eres un hombre herido». Mover a Naiché fue agotador. Thomas se esforzó para subir al guerrero a su pony, el animal resoplando bajo el peso. Tomando las riendas, los guió a través del cañón oscurecido, los gemidos reprimidos de Naiché rompiendo el silencio. En la cabaña, Thomas lo arrastró a medias al interior, acomodándolo en un catre polvoriento. Dejó agua, comida y una promesa de regresar al anochecer antes de correr de vuelta a la hacienda. Su regreso fue tan tormentoso como esperaba. El coronel Sullivan, demacrado por una noche de preocupación, oscilaba entre alivio y furia. Thomas inventó una historia de haberse perdido, su pony espantado por una serpiente de cascabel y haber pasado la noche en una cueva. La mentira le quemó la garganta, pero la imagen de Naiché, solo, vulnerable, lo mantuvo callado. Durante semanas, Thomas Sullivan vivió una doble vida, un equilibrio precario entre el deber y la rebeldía. De día, era el hijo obediente del coronel James Sullivan, atendiendo tareas en la extensa hacienda Sullivan bajo el sol implacable de Arizona de 1855. Reparaba cercas, alimentaba al ganado y asentía a las conferencias de su padre sobre la amenaza apache, todo mientras ocultaba un secreto que podía deshacerlo todo. Al anochecer, cuando el horizonte ardía en tonos naranjas,
Thomas se escabullía con excusas, revisar trampas, buscar herramientas, para cabalgar hacia la cabaña del trampero donde Naiché, el guerrero apache herido, se aferraba a la vida. Cada viaje era una apuesta, una traición a los valores de su padre, pero la urgencia de salvar a Naiché se fortalecía con cada visita. ¿Por qué haría eso? La cabaña, una reliquia desmoronada escondida en un pliegue del desierto, se convirtió en un santuario para una alianza improbable. Thomas traía provisiones robadas, pan, cecina, vendas y más de los remedios herbales de su madre, cuidadosamente escondidos en sus alforjas. La herida de Naiché, aunque aún enrojecida y dolorosa, comenzaba a sanar bajo el cuidado diligente del chico. El apache, al principio reservado, observaba a Thomas con una mezcla de sospecha y curiosidad. La fiebre había cedido, pero la debilidad lo mantenía atado al catre, su orgullo en conflicto con la dependencia de un niño de la raza que le habían enseñado a odiar. Al principio, sus interacciones eran breves. Thomas limpiaba la herida, aplicaba emplastos frescos y dejaba comida, hablando poco para evitar provocar al guerrero. Naiché, por su parte, ofrecía solo agradecimientos gruñones, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento del chico. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, el silencio dio paso a la conversación. Una noche, mientras Thomas encendía una lámpara de aceite recuperada, Naiché habló sin ser preguntado. «Mi nombre significa el que encuentra caminos», dijo, su inglés vacilante pero claro. «De niño, encontré un paso en las montañas que nadie conocía. Un nombre es poder, pequeño chico blanco. No se da a la ligera». Thomas, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de tierra, escuchaba embelesado. Las historias de Naiché sobre las tradiciones chiricahua, rastrear presas, leer las señales del desierto, moverse como sombra, abrieron un mundo que el chico nunca había imaginado. A cambio, Thomas compartía cuentos del este, extraídos de los libros de su madre, máquinas de vapor, ferrocarriles, ciudades de piedra y acero. Le mostró a Naiché un reloj de bolsillo, cuyo tic-tac era una maravilla para el guerrero. «Tu gente trae cosas fuertes», dijo Naiché, girando el reloj en sus manos callosas, «pero no conoce esta tierra. Cortan árboles, matan bisontes, piensan que pueden poseer lo que los espíritus solo prestan». Esas palabras golpearon a Thomas como una piedra. Su padre hablaba de destino manifiesto, de domar el desierto para el progreso. Naiché veía un mundo siendo destruido. El chico comenzó a ver las grietas en las verdades que le habían inculcado. Los peones de la hacienda alardeaban de expulsar a los apaches de sus tierras, pero Naiché hablaba de un pueblo luchando por sobrevivir. «Mi padre dice que los apaches son salvajes que rechazan la civilización», admitió Thomas una noche, repitiendo las palabras del coronel. «Dice que podrían vivir como nosotros, en casas, cultivando». Los ojos de Naiché se endurecieron, pero su voz permaneció tranquila. ¿Es el águila salvaje por no vivir en una jaula? ¿Es el río salvaje por no correr recto? Tu padre nos llama salvajes porque no compartimos su hambre de poseer. Thomas no tuvo respuesta. La simplicidad de las palabras de Naiché atravesó la retórica de la hacienda, sembrando semillas de duda. Su vínculo se profundizó a través de estas charlas nocturnas, un puente frágil entre dos mundos. Naiché le enseñó a Thomas a identificar plantas medicinales, a moverse silenciosamente, a leer huellas en el polvo. Thomas, a su vez, traía historias que hacían brillar los ojos del guerrero con curiosidad. Pero el mundo exterior se acercaba. Un día, Thomas llegó con noticias graves. «Los Rangers de Texas están en la hacienda», dijo, su voz tensa. «Están cazando apaches que atacaron una diligencia la semana pasada». Naiché asintió con seriedad. «Mi banda». La diligencia llevaba rifles para soldados. Su tono no tenía remordimiento, solo el pragmatismo de la guerra. «Golpeamos donde duele, como tu gente hace cuando quema nuestros cultivos o envenena pozos».
Por primera vez, Thomas sintió el abismo entre ellos. La violencia, los apaches asaltando, los blancos tomando represalias, era un ciclo de venganza que no podía comprender. ¿Cómo podía juzgar a Naiche por defender a su pueblo cuando el suyo hacía lo mismo? Sin embargo, la brutalidad de ambos lados lo enfermaba. «Pronto estarás lo bastante fuerte para irte», dijo, cambiando de tema. «La luna nueva está llegando». Naiche lo estudió. «Sientes tristeza, pequeño Sullivan». «¿Por qué?» Thomas no podía responder completamente. Temía el día en que Naiche se fuera, llevándose al único que veía el mundo como Thomas comenzaba a verlo. Pero también temía ser descubierto. Cada viaje a la cabaña arriesgaba exposición, y la presencia de los Rangers hacía las apuestas mortales. En la víspera de la partida planeada de Naiche, compartieron un conejo que Thomas había atrapado usando las técnicas del guerrero. Naiche, ahora capaz de sentarse erguido, le dio a Thomas una piedra turquesa engarzada en plata. «Para ti», dijo, «para que recuerdes que salvaste a un enemigo y encontraste a un hermano. Muéstrala a los Chiricahuas si necesitas ayuda. Sabrán que salvaste a Naiche». Thomas apretó el amuleto, sus bordes fríos contra su palma. «Volveré mañana para ayudarte a irte», prometió. Naiche asintió, sus ojos una mezcla de gratitud y desconfianza persistente. «Si me traicionas, pequeño Sullivan, los espíritus de mis ancestros te cazarán hasta que la luna se desvanezca». Thomas sonrió débilmente. «No te traicionaré. Estaré de vuelta al anochecer». Pero el destino intervino. Esa noche, los Rangers que patrullaban el área tropezaron con la cabaña. Thomas, dormido en la hacienda, no supo del enfrentamiento violento hasta que regresó al día siguiente y encontró manchas de sangre y señales de lucha. Naiche se había ido. Capturado o huyó, Thomas no lo sabía. Durante días buscó rumores, temiendo noticias de un apache capturado, pero no llegó ninguna. El amuleto turquesa, ahora escondido bajo su camisa, se convirtió en un talismán de culpa y esperanza, un recordatorio del guerrero que lo había cambiado. El otoño de 1855 trajo vientos de cambio a Arizona, cargando susurros de progreso y conflicto. El ferrocarril del Pacífico Sur anunció planes para extender sus venas de hierro hacia el oeste, cortando tierras apaches. Los colonos zumbaban con sueños de riqueza, mientras en las montañas los tambores de guerra resonaban con urgencia renovada. Thomas Sullivan, transformado para siempre por su verano con Naiche, observaba estos eventos con ojos que ya no eran los de un niño. A los 12 años, mientras sus compañeros idolatraban a vaqueros y rangers, él cargaba un secreto que lo distinguía: el amuleto turquesa, escondido bajo su camisa, un testimonio silencioso de una amistad que desafiaba todo lo que su mundo representaba. ¿Por qué haría eso? Arriesgar tanto por un apache, una pregunta que persistía en su propia mente mientras lidiaba con las verdades que había descubierto. Las noches de Thomas estaban atormentadas por pesadillas de Naiche, capturado, torturado o muerto a manos de los Rangers. Despertaba sudando, apretando el turquesa, sus bordes cortando su palma. Su padre, ajeno al torbellino interno de su hijo, confundía su silencio con madurez. «El chico está superando fantasías infantiles», alardeaba el coronel Sullivan a sus capataces, complacido con la idea de que Thomas abrazara la vida de hacendado. Pero el silencio de Thomas ocultaba una búsqueda distinta. Devoraba periódicos, interrogaba a viajeros y rondaba la oficina de telégrafos del pueblo, desesperado por cualquier noticia de Naiche o los Chiricahua. ¿Estaba el guerrero vivo, reunido con su pueblo, o perdido en la violencia del desierto? El alivio llegó en la primavera de 1856, entregado por Miguel, un peón mexicano que había trabajado para los Sullivan durante años. Mientras cepillaban caballos en el establo, Miguel se acercó, su voz baja. «El indio que buscas vive, pequeño. Mi primo lo vio en las montañas Dragún, lleno de cicatrices pero fuerte.
Preguntó por ti. El corazón de Thomas dio un brinco, pero mantuvo su rostro neutral. ¿Cómo lo sabe tu primo?, susurró. La sonrisa de Miguel fue críptica. No todos los mexicanos odian a los apaches como piensan los gringos. Mi primo comercia con ellos. Pólvora, medicinas. Su tono se volvió grave. Ten cuidado, muchacho. Si tu padre descubre que ayudaste a un apache, ni siquiera ser su hijo te salvará. La noticia alivió la culpa de Thomas, pero marcó el inicio de una doble vida. Exteriormente, era el heredero del coronel, aprendiendo el negocio ganadero y estudiando con tutores para prepararse para una universidad en Boston. En secreto, a través de Miguel y otros intermediarios mexicanos, enviaba medicinas, mantas y advertencias de movimientos militares a los Chiricahua. Cada acto era una rebelión silenciosa, una continuación de la elección que había hecho ese verano para salvar a Naiché, desafiando el odio que le habían inculcado. Pasaron los años, transformando al chico en hombre. A los 17, Thomas partió a Harvard para estudiar Derecho, llevando el turquesa y sus preguntas sobre la justicia al este. En las aulas, mientras sus compañeros debatían teoría legal, él pensaba en tratados rotos y tierras robadas. La lucha apache, vista a través de los ojos de Naiché, había reformado su visión del mundo. Veía la hipocresía en el discurso de los colonos sobre la civilización, sus leyes que justificaban masacres, sus tratados firmados solo para ser descartados cuando se encontraba oro o tierra fértil. Mientras tanto, el camino de Naiché divergía, pero era paralelo al de Thomas. De un guerrero respetado, ascendió a jefe de guerra entre los Chiricahua, una figura temida y venerada. Para los colonos era un demonio, el carnicero de Sonora. Para su pueblo era un baluarte contra la extinción. Pocos sabían que cargaba un reloj de bolsillo de plata, un regalo de un chico blanco años atrás, o que enviaba mensajeros a comerciantes mexicanos, preguntando por el hijo de la gran hacienda. En 1868, Thomas, ahora de 28 años y abogado, regresó a Arizona tras la muerte de su padre para administrar la hacienda Sullivan. A diferencia de sus vecinos, trataba justamente a los trabajadores mexicanos y buscaba resolver disputas territoriales mediante negociación, ganándose sospechas por su debilidad del este hacia los indios. Una noche de invierno, el mayor Philip Harrison, comandante de Fort Bowie, lo visitó con una propuesta inesperada. «El gobierno quiere un tratado con los Chiricahua», dijo mientras tomaban whisky en el estudio de la hacienda. «Necesitamos a alguien que los entienda, alguien que no esté ansioso por pelear». Tu nombre salió a relucir. Thomas ocultó su inquietud tras un sorbo de licor. La oferta era una oportunidad para terminar con el derramamiento de sangre, pero estaba llena de peligros. ¿Recordaría a Naiché, ahora un líder temido, al chico que lo salvó? ¿O los años de guerra habrían borrado ese vínculo? Sobreestimas mi influencia, mayor, dijo Thomas con cautela. Los apaches tienen pocas razones para confiar en un Sullivan. Harrison se inclinó hacia adelante, su voz baja. Sabemos de tus contactos mexicanos, Sullivan. No son solo vaqueros, ¿verdad? No estoy aquí para acusarte. Necesitamos hombres que puedan hablar con ambos lados. Esta puede ser la última oportunidad para la paz antes de que Washington ordene una solución final. La amenaza era clara. Sin un tratado, el ejército aplastaría a los Chiricahua. Thomas sopesó el riesgo. Aceptar significaba adentrarse en una tormenta, enfrentando la desconfianza de blancos y apaches. Esa noche, sostuvo el amuleto turquesa, las palabras de Naiché resonando. Muéstralo a los Chiricahua si necesitas ayuda. No solo estaba en juego su seguridad, era la supervivencia de un pueblo. Con una determinación nacida de aquel verano lejano, Thomas se preparó para cabalgar hacia el territorio Chiricahua, incierto de si encontraría a un amigo o a un enemigo. 2 semanas después de la visita del mayor Harrison, Thomas Sullivan cabalgó por los cañones dentados del territorio Chiricahua, acompañado solo por Miguel, el peón de confianza.
El amuleto turquesa colgaba abiertamente de su cuello, una señal silenciosa para ojos invisibles. Sabía que eran observados. Había sentido el cosquilleo de la vigilancia desde que cruzaron el río San Pedro. No volaron flechas, no sonaron rifles, pero el silencio del desierto estaba cargado de advertencia. El corazón de Thomas latía con fuerza, no por miedo a la muerte, sino por el peso de su misión: unir dos mundos al borde de la aniquilación. Su acto de salvar a Naiche 13 años atrás, un desafío a todo lo que su padre representaba, lo había llevado aquí. ¿Por qué haría eso? Una pregunta que aún lo impulsaba, ahora como hombre arriesgando todo por una esperanza frágil. El tercer día, mientras acampaban junto a un lecho seco de arroyo, sombras se materializaron en 5 guerreros apaches, sus rostros pintados para la guerra, rifles apuntando. El líder, un hombre delgado con ojos como obsidiana, dio un paso adelante. «El hombre blanco Sullivan busca a los Chiricahua», dijo en un inglés áspero. «¿Por qué deberíamos escuchar en lugar de tomar tu scalp?» Thomas, moviéndose lentamente, levantó el amuleto turquesa. «Hace muchos veranos, un chico blanco salvó a un apache de la muerte. Soy ese chico, y vengo a honrar una deuda con Naiche, si vive». La expresión del guerrero titubeó, quizá sorpresa, pero solo dijo: «Naiche vive. Veremos si recuerda al chico que dices ser». Escoltado por senderos sinuosos, Thomas entró en el campamento Chiricahua, un enclave escondido acunado por acantilados de roca roja. 50 wickiups, refugios cónicos de ramas y pieles, formaban círculos concéntricos, llenos de actividad. Las mujeres molían semillas en metates de piedra, los niños pausaban sus juegos para mirar, y los guerreros apretaban sus cuchillos mientras Thomas pasaba. La hostilidad era densa. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos escupían a sus pies. Para ellos, un hombre blanco en su santuario significaba traición o muerte. Solo el amuleto y sus escoltas mantenían la violencia a raya. En el corazón del campamento, un consejo de ancianos estaba sentado frente a un wickiup grande, sus rostros marcados por años de resistencia. Thomas buscó a Naiche, pero solo vio máscaras curtidas de desconfianza. El mayor, un hombre con cabello plateado trenzado con plumas de águila, habló en un inglés fluido. «El hombre blanco viene solo a un lugar de guerra. Habla de paz, pero ¿qué hay en su corazón? Los navaquine, blancos, hablan con lenguas bifurcadas, prometiendo solo para traicionar». Thomas se mantuvo erguido, recordando las lecciones de Miguel sobre el protocolo apache. No mostrar impaciencia, no mostrar debilidad. «Vengo a honrar una deuda antigua», dijo. «No con promesas del gobierno blanco, aunque saben que estoy aquí. Traigo recuerdos de un verano cuando un chico y un guerrero compartieron más que palabras». Tocó el turquesa, provocando murmullos cuando los ancianos lo notaron. Una voz cortó el crepúsculo, afilada como una cuchilla. «Una vida salvada hace 13 inviernos paga por 1000 vidas Chiricahua tomadas por los rifles de tu gente». Thomas giró para ver una figura alta entrar en la luz del fuego. A pesar de los años, a pesar de la cicatriz que cruzaba de la sien a la mandíbula, reconoció a Naiche al instante. Los rasgos del guerrero se habían afilado. Su presencia era imponente, pero esos ojos, feroces pero atormentados, eran los mismos. «Nada puede pagar por esas vidas», admitió Thomas, «como nada puede devolver los scalps que cuelgan de las lanzas apaches. Estoy aquí porque una vez vi más allá del odio, y creo que tú también, Naiche». Un destello de reconocimiento pasó por la mirada de Naiche, desvaneciéndose rápidamente. Dio un paso más cerca, elevándose sobre Thomas. «El chico que conocí se fue. Ahora veo a un hombre rico, dueño de tierras robadas a mi pueblo, hablando palabras finas, mientras tu ferrocarril corta nuestras montañas como un cuchillo». «Y el guerrero que conocí es ahora un jefe», respondió Thomas, sin inmutarse. «Tú llevas el destino de tu pueblo. Debes elegir.
una guerra que no puedes ganar o un camino diferente. Murmullos de indignación surgieron del consejo. Un joven guerrero alcanzó su cuchillo, pero Naiche lo detuvo con un gesto. Sullivan dice la verdad, dijo, dirigiéndose a los ancianos. Somos como un puma acorralado por lobos. Podemos matar a muchos, pero caeremos. Debemos escucharlo, no por confianza, sino para conocer todos los caminos. Naiche se sentó junto al fuego, invitando a Thomas a unirse. Un joven apache sirvió té de hierbas amargo en tazas de arcilla, que Thomas aceptó, sabiendo que rechazar sería un insulto. Mientras bebía, recuerdos de la cabaña del trampero inundaron su mente. Naiche enseñándole sobre plantas del desierto, sus momentos compartidos de entendimiento. Durante 2 horas, Thomas explicó la propuesta del gobierno. Una reservación en las montañas de Arizona con provisiones, educación y atención médica, a cambio de detener los ataques y permitir el paso del ferrocarril. Fue honesto sobre sus defectos. Una oferta mezquina, mejor que la exterminación pero lejos de ser justa. Naiche tradujo fielmente, su voz firme, sin suavizar los términos ni alimentar falsas esperanzas. El consejo deliberó en Chiricahua, las voces subiendo y bajando. Algunos ancianos parecían abiertos, otros, especialmente los guerreros jóvenes, gesticulaban con enojo. Naiche escuchaba, su rostro indescifrable. Finalmente, el anciano de cabello plateado habló. Necesitamos tiempo para sopesar estas palabras. El sol viaja al hogar de la noche. Thomas Sullivan permanece como nuestro huésped hasta que el abuelo sol regrese. Thomas entendió que huésped significaba prisionero honorable. Escoltado a un Wikiap pequeño, lo dejaron sin guardia, pero sabía que escapar acabaría con cualquier posibilidad de paz. Al caer la noche, observó la vida del campamento desplegarse. Niños jugando, ancianos enseñando, mujeres tejiendo sustento de la escasez del desierto. ¿Cuánto de esto sobreviviría en una reservación? La pregunta lo carcomía. En la oscuridad, Naiche entró al Wikiap, su silueta nítida contra la luz del fuego afuera. Tu corazón ha cambiado, Thomas Sullivan, dijo, sentándose enfrente. De niño, me salvaste por instinto, como la lluvia que cae sin preguntar. Ahora veo cálculo en tus ojos. Y tú, Naiche, respondió Thomas, eras un guerrero con un solo camino. Ahora llevas el futuro de tu pueblo. Sacó el reloj de bolsillo de plata de su abrigo, el mismo que le había mostrado a Naiche años atrás. Guardé esto, como tú guardaste el turquesa. Tal vez ambos sabíamos que este día llegaría. Naiche tomó el reloj, estudiándolo. Mi consejo rechazará tu oferta mañana. Los jóvenes ansían sangre, los viejos temen otra trampa, pero sé, como tú, que nuestro tiempo como pueblo libre se desvanece. Su voz cargaba una tristeza antigua. No como pueblo, sino como quienes viven bajo la mirada del sol. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, preguntó Thomas, sintiendo algo más bajo las palabras de Naiche. Los ojos de Naiche lo atravesaron. Para ver si el chico que conocí vive en el hombre, y porque hay un camino que ni tu gobierno ni mi consejo han visto. El amanecer rompió sobre el campamento Chiricahua, pintando los picos montañosos en tonos de fuego. Thomas Sullivan, escoltado desde su Wikiap, sintió un cambio en el aire, una anticipación tensa, como si todo el campamento esperara un momento que redefiniría su futuro. Los guerreros que lo llevaron al consejo llevaban pintura ceremonial, sus patrones desconocidos pero cargados de significado. El chico que había desafiado el odio de su padre para salvar a un guerrero apache 13 años atrás, ahora estaba de pie como hombre, cargando el peso de una esperanza frágil por la paz. ¿Por qué haría eso? La pregunta, nacida en ese verano de 1855, aún lo impulsaba, un faro a través de la desconfianza y la violencia que definían la frontera. El Consejo de Ancianos Chiricahua estaba sentado en un círculo solemne,
sus rostros mostrando el agotamiento de una noche de debate acalorado. Naiché, ahora una figura central, irradiaba autoridad, su rostro cicatrizado indescifrable. Miguel, el compañero leal de Thomas, estaba cerca, su expresión tensa por la preocupación tras su propia noche de interrogatorios. El anciano de cabello plateado, apoyado en un bastón tallado, se levantó para hablar. «Hemos escuchado las palabras del hombre blanco», comenzó, su voz firme a pesar de su edad. «Hemos sopesado su oferta contra nuestra historia. Demasiadas lunas han visto promesas convertirse en cenizas, la confianza encontrada con traición. El Consejo rechaza los términos del Gran Padre Blanco». El estómago de Thomas se desplomó. El fracaso significaba guerra, una campaña militar que masacraría o exiliaría a los Chiricahua. El ciclo de venganza continuaría, dejando solo sangre y ruinas. Pero antes de que pudiera responder, el anciano levantó una mano. Sin embargo, el jefe Naiché habla con sabiduría. Nos recuerda que el futuro tiene muchos caminos, no solo dos. Por su valor en 100 batallas, le otorgamos el derecho de hablar por nuestro pueblo. Naiché se puso de pie, su presencia imponiendo silencio. Dio un paso junto a Thomas, su mirada intensa, como si midiera al hombre contra el chico que había conocido. «Mi pueblo no firmará tu tratado, Thomas Sullivan», declaró, su voz resonando por el campamento. Las palabras blancas en papel se desvanecen como huellas en la lluvia. En cambio, ofrezco algo más antiguo que el papel, más fuerte que la tinta. Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo de su cinturón. Thomas se tensó, pero Naiché volvió la hoja hacia sí mismo, cortando su palma. La sangre brotó, vívida en la luz matinal. Entre los Chiricahua, cuando los hombres forjan un vínculo que la muerte no puede romper, mezclan su sangre, dijo, ofreciendo el cuchillo. No como jefe y hombre blanco, sino como Naiché y Thomas, que se encontraron más allá del odio. ¿Aceptarás este pacto? Una ola de asombro recorrió la asamblea. La propuesta de Naiché era sin precedentes. Un vínculo personal arraigado en la tradición apache, evitando la traición de los tratados escritos. Thomas entendió la apuesta. Naiché había dejado que el Consejo rechazara la oferta del gobierno para proponer esto en cambio, un pacto entre dos hombres cuyas vidas se habían entrelazado hace mucho. Sin dudar, Thomas tomó el cuchillo y cortó su propia palma, el dolor agudo pero fugaz. Extendió su mano, y Naiché la tomó, su sangre mezclándose mientras sus ojos se encontraban en un reconocimiento mutuo. «Con esta sangre, juro proteger a tu pueblo como al mío», dijo Thomas, su voz resonando clara. «No por la ley blanca, sino por la verdad que encontramos ese verano». «Con esta sangre», respondió Naiché, «acepto que nuestros destinos están unidos. Mi pueblo no atacará al tuyo mientras mantengas tu palabra. Cuando hagas por nosotros ante el Gran Padre Blanco, lo harás como hermano de sangre de un jefe Chiricahua». El pacto era simple pero revolucionario. Thomas no sería el enviado del gobierno, sino el defensor de los Chiricahua, un puente entre mundos unido por el honor, no por la política. Naiché prometió contener a sus guerreros, dando a Thomas tiempo para negociar mejores términos que la oferta mezquina del gobierno. El anciano de cabello plateado asintió, su autoridad sellando el vínculo. Una anciana se acercó, vendando sus heridas con hierbas medicinales, su toque gentil pero firme. Mientras estaban sentados, con las manos vendadas, Naiché preguntó en voz baja, «¿Honrará tu gobierno un pacto de sangre cuando rompen los escritos?» La sonrisa de Thomas fue irónica. «No les contaré de esta ceremonia. Diré que necesitas tiempo para considerar alternativas, que hablarás si el ejército se contiene. El mayor Harrison está lo bastante desesperado por la paz para aceptar cualquier progreso». «Mientes bien para un hombre de leyes», dijo Naiché, con un destello de humor en los ojos. «Aprendí de los mejores», respondió Thomas, recordando las lecciones de sutileza de Naiché
en la cabaña del trampero. Dijiste que la verdad a veces se esconde para proteger lo que importa. Esa tarde, mientras Thomas y Miguel se preparaban para partir, el campamento zumbaba con preparativos para una ceremonia para honrar el pacto. Naiche le dio a Thomas una banda tejida con diseños sagrados para su muñeca. «Nuestros mensajeros llevarán una igual», dijo. «Sabrás que hablan con mi voz». Thomas, a su vez, ofreció un rifle Winchester de sus alforjas. «No para matar blancos», dijo, «sino para cazar y proteger a tu pueblo en tiempos difíciles, y para recordarte que no todos los blancos buscan tu fin». Naiche lo aceptó con un asentimiento. Luego, en un gesto raro, abrazó a Thomas ante el campamento, declarando su hermandad públicamente. «Ve con cuidado, hermano», susurró Naiche. «Muchos ojos te observan ahora, no todos amistosos». Thomas entendió. Al defender a los Chiricahua, se ganó enemigos entre los blancos que codiciaban sus tierras o albergaban odio ciego. Su camino, a través de los salones de Washington, las oficinas de generales y las salas de juntas del ferrocarril, sería tan peligroso como el de Naiche en las montañas. Mientras cabalgaban, Thomas miró atrás al campamento, sus wickiups desvaneciéndose en los acantilados. El chico que salvó a un apache se había convertido en un hombre arriesgando todo por una humanidad compartida. Naiche, una vez un guerrero herido, era ahora un líder visionario buscando un camino para salvar a su pueblo. Mientras Thomas Sullivan y Miguel cabalgaban lejos del campamento Chiricahua, el sol de Arizona se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras por el desierto. El amuleto turquesa, ahora acompañado por la banda tejida en la muñeca de Thomas, se sentía como anclas atándolo a una promesa más grande que él mismo. Hace 13 años, un chico había desafiado el odio de su padre para salvar a un guerrero apache, un acto que lo puso en el camino hacia este momento. Un pacto de sangre con Naiche, un jefe Chiricahua, para forjar paz donde solo la guerra había prosperado. ¿Por qué haría eso? La pregunta, nacida en el verano de 1855, había evolucionado en una misión: unir dos mundos al borde de la destrucción, honrar una humanidad que trascendía fronteras y derramamiento de sangre. De vuelta en la hacienda Sullivan, Thomas retomó su papel como terrateniente respetado, pero su corazón estaba en otra parte. Correspondía con el mayor Harrison, enmarcando cuidadosamente la respuesta de los Chiricahua como una disposición a negociar si la presión militar disminuía. Harrison, ansioso por evitar una guerra total, aceptó el informe, sin saber del vínculo sagrado sellado con sangre. Thomas sabía que su trabajo apenas comenzaba. El avance del ferrocarril, el descubrimiento de nuevas minas y el hambre de los colonos por tierras empujaban a los Chiricahua hacia la nada. Su tarea era crear un espacio para ellos, no como cautivos derrotados, sino como un pueblo con derechos a su hogar ancestral. Naiche, mientras tanto, enfrentaba sus propias batallas. Sus jóvenes guerreros, ardientes por venganza, se resistían a su contención. Sin embargo, los mantenía a raya, honrando el pacto con Thomas. Mensajeros con bandas tejidas llegaban a la hacienda, sus rostros estoicos mientras entregaban actualizaciones o pedían provisiones. A través de la red de Miguel, Thomas enviaba medicinas, herramientas y advertencias de movimientos de tropas, cada acto una defianza silenciosa del mundo en el que fue criado. Sus vecinos susurraban sobre su blandura, algunos incluso acusándolo de deslealtad, pero Thomas seguía adelante, impulsado por el recuerdo de las palabras de Naiche. El mundo que conocimos está muriendo, pero podemos elegir cómo enfrentar su fin. Pasaron los años, y la frontera se volvió más sangrienta. Los Chiricahua seguían luchando, sus asaltos menos frecuentes pero no menos feroces. Thomas, ahora un defensor experimentado, viajaba a Washington, suplicando por tratados más justos, por reservaciones que preservaran la cultura apache en lugar de borrarla. Enfrentaba escepticismo y hostilidad, tildado de traidor por aquellos que solo veían salvajes en los Chiricahua. Sin embargo,
Persistía, cargando el peso de su pacto con Naiché como un voto sagrado. En momentos de silencio, tocaba el amuleto turquesa, extrayendo fuerza del chico que había sido, que vio a un hombre en dolor donde otros veían a un enemigo. Naiché, también, cargaba un recordatorio, el rifle Winchester, un símbolo de confianza en un mundo de traición. Su liderazgo mantenía unidos a los Chiricahua, pero las probabilidades se volvían sombrías. Para finales de la década de 1870, las campañas del ejército estadounidense se intensificaron y muchas bandas apaches fueron forzadas a reservaciones lejanas. La resistencia de Naiché continuaba, pero enviaba mensajes a Thomas a través de intermediarios, reconociendo su lucha compartida. «Tú peleas con palabras, hermano», decía un mensaje. «Yo peleo con acero. Ambos sangramos por la misma esperanza». La historia de Thomas y Naiché no terminó en triunfo ni en tragedia, sino en una esperanza persistente y frágil. Su pacto no pudo detener la marea de la historia. Los ferrocarriles avanzaron, los colonos inundaron la tierra, y la libertad de los Chiricahua menguó. Sin embargo, su vínculo, forjado en la compasión de un chico y la confianza de un guerrero, creó ondas. La defensa de Thomas retrasó acciones militares más duras, asegurando concesiones temporales para los Chiricahua. La contención de Naiché salvó innumerables vidas, blancas y apaches por igual. Su hermandad, un secreto conocido por pocos, fue prueba de que incluso en tiempos de odio, un solo acto de humanidad podía alterar destinos. Mientras Thomas envejecía, administrando la hacienda y luego retirándose a una vida más tranquila, guardaba el turquesa y la banda tejida, reliquias de un verano que lo transformó. El destino de Naiché se desdibujó en leyenda. Algunos decían que murió en batalla, otros que desapareció en las montañas de México. Pero Thomas creía que vivía, cargando el reloj de bolsillo como un recordatorio de su verdad compartida. La frontera que conocieron se desvaneció, reemplazada por pueblos y vías, pero su historia perduró en los susurros de quienes recordaban. Un chico blanco y un guerrero apache, unidos por sangre, que se atrevieron a ver más allá de la división. Al final, Thomas y Naiché se convirtieron en guardianes de una idea simple y revolucionaria, que la compasión podía unir incluso los abismos más profundos. Mientras el sol de Arizona se ponía sobre su era, sus caminos, aunque separados por montañas y tiempo, permanecían entrelazados, un testimonio del poder de la misericordia de un niño en un mundo empeñado en la destrucción. Los años posteriores al Pacto de Sangre de 1868 pusieron a prueba a Thomas Sullivan y a Naiché, de maneras que ninguno pudo haber previsto. Thomas, ahora un hombre de influencia en Arizona, caminaba por una línea peligrosa. Su defensa de los Chiricahua atrajo sospechas de colonos y oficiales por igual, quienes veían sus esfuerzos como una traición al progreso. Sin embargo, persistía, impulsado por el recuerdo de un verano cuando él, un chico criado para odiar, eligió salvar a un guerrero apache. ¿Por qué haría eso? La pregunta se había convertido en su propósito, una estrella guía en un mundo donde la codicia y la violencia amenazaban con extinguir el modo de vida Chiricahua. El trabajo de Thomas lo llevó a oficinas territoriales polvorientas y grandes salones de Washington, donde abogaba por tratados que honraran la soberanía apache. Se reunió con senadores, generales e incluso asesores del presidente Grant, su elocuencia de abogado templada por la honestidad cruda de un hombre que había visto a ambos lados de la frontera. Hablaba de la resiliencia de los Chiricahua, su vínculo profundo con la tierra y la futilidad de una guerra interminable. Sus palabras, aunque a menudo recibidas con desprecio, plantaron semillas de duda en algunas mentes. Algunos oficiales, cansados del derramamiento de sangre, escucharon, otorgando pausas temporales a campañas militares o redirigiendo fondos a reservaciones. Estas victorias eran pequeñas, pero cada una compraba tiempo para el pueblo de Naiché. En la hacienda, Thomas mantenía su red secreta. Miguel, ahora un confidente de confianza,
coordinaba entregas de provisiones, mantas, medicinas, incluso semillas para plantar, a bandas chiricahua a través de comerciantes mexicanos. Mensajeros llegaban bajo la cobertura de la noche, sus bandas tejidas iguales a la de Thomas, portando las palabras o peticiones de Naiche. Un mensaje, garabateado en piel de venado, decía: «Hermano, tus regalos mantienen fuertes a nuestros niños. Resiste». Thomas ocultaba estos intercambios de ojos curiosos, sabiendo que el descubrimiento podría marcarlo como traidor. Sus vecinos, ya recelosos de sus tratos blandos, susurraban sobre deslealtad, y algunos se negaban a comerciar con él. Sin embargo, Thomas soportaba el aislamiento, su resolución anclada en el amuleto turquesa y la sangre que había derramado con Naiche. Naiche, mientras tanto, navegaba su propio camino traicionero. Como jefe chiricahua, equilibraba las demandas de sus guerreros, muchos de los cuales veían la paz como rendición, con la realidad de sus números menguantes. Las campañas implacables del ejército estadounidense, reforzadas por nuevos fuertes y líneas telegráficas, apretaban a los chiricahua en territorios más pequeños. Los asaltos de Naiche se volvieron estratégicos, atacando líneas de suministro en lugar de colonos, honrando su pacto con Thomas. Cargaba el rifle Winchester, un regalo de su hermano de sangre, usándolo para cazar presas para su pueblo en lugar de matar blancos. En el consejo, hablaba de un futuro donde los niños chiricahua pudieran crecer sin miedo, una visión inspirada por el chico que lo salvó. Su vínculo, aunque oculto, tuvo efectos ondulantes. En 1870, un enfrentamiento cerca de Fort Bowie se evitó cuando Naiche, informado por la advertencia de Thomas, retiró a sus guerreros. En 1872, una pequeña reservación se estableció en las montañas de Arizona, en parte debido al cabildeo de Thomas, permitiendo a algunos chiricahua permanecer cerca de su tierra natal. Estos momentos, aunque fugaces, eran salvavidas en un mar de conflicto. Sin embargo, la marea más amplia de la historia era implacable. El descubrimiento de plata en la década de 1870 intensificó la presión sobre las tierras apaches, y los tratados rotos alimentaron nuevos levantamientos. Naiche, ahora una leyenda entre apaches y blancos, llevó a su banda a México en ocasiones, evadiendo la captura. Thomas, enterándose de estos movimientos a través de Miguel, enviaba la ayuda que podía, cada paquete una oración silenciosa por la supervivencia de su hermano. Para la década de 1880, la resistencia chiricahua se debilitó. Muchos fueron forzados a reservaciones en Oklahoma o Florida, lejos de sus montañas. El destino de Naiche se volvió borroso. Algunos informes decían que se rindió con Jerónimo en 1886, otros que desapareció en la Sierra Madre. Thomas, ahora en sus 40, se aferraba a la esperanza de que Naiche vivía, cargando el reloj de bolsillo como él cargaba el rifle. Se retiró de la hacienda, pasándola a un sobrino, y se asentó en Tucson, donde escribía artículos instando al respeto por los derechos nativos. Sus palabras llegaban a pocos, pero aquellos que las leían, misioneros, jóvenes abogados, incluso algunos políticos, llevaban sus ideas adelante. En sus últimos años, Thomas a menudo se sentaba en su porche, el amuleto turquesa en mano, reflexionando sobre ese verano de 1855. El chico que desafió el odio de su padre se había convertido en un hombre que desafió los prejuicios de una nación, no con armas, sino con palabras y hechos. El regalo de Naiche, la banda tejida, gastada pero querida, le recordaba su pacto, una promesa de ver más allá del odio, de luchar por una humanidad compartida. Nunca supo el verdadero destino de Naiche, pero historias de comerciantes mexicanos hablaban de un jefe chiricahua que, hasta sus últimos días, hablaba de un hermano blanco que demostró que no todos los navaquine eran enemigos. Su historia, aunque oscurecida por el paso de la historia, vivía de maneras silenciosas. Un anciano chiricahua, décadas después, contó de un amuleto turquesa que marcaba a un hombre blanco como pariente. Una maestra de escuela en Tucson, inspirada por los escritos de Thomas,
enseñó a sus estudiantes sobre la resiliencia apache. El ferrocarril llegó, los pueblos crecieron y el desierto cambió. Pero el legado de Thomas y Naiche perduró, un testimonio de la compasión de un chico y la confianza de un guerrero. En un mundo empeñado en la división, su pacto demostró que incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de misericordia podía iluminar un camino hacia el entendimiento. Mientras el sol de Arizona se ponía sobre la vida de Thomas, imaginaba a Naiche en las montañas, el Winchester a su lado, observando el mismo horizonte. Dos hombres, unidos por sangre, se habían atrevido a soñar con un mundo donde la humanidad prevaleciera sobre el odio. Su esperanza, frágil pero inquebrantable, los sobrevivió. Un susurro en el desierto de que la compasión podía cambiar el curso de la historia.